Bienvenidos jóvenes a este taller de inducción o a este pequeño curso de inducción sobre buenas prácticas de laboratorio. Mi nombre es Mariela Quiroz, yo soy bióloga y soy parte del grupo de la DOQI o Laboratorio de Docencia en Química Industrial, que somos, junto a mi compañero Fabio y mi compañera Nancy, los encargados de los laboratorios de Química General y Química Industrial de la sede universitaria de Alajuela. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a estar dando un pequeño repaso o aprendiendo para aquellos a los que nunca han asistido al laboratorio sobre las buenas prácticas del laboratorio que se desarrollan en estos laboratorios. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Muy bien, la importancia de la documentación. Este laboratorio se ha ido especializando a través del tiempo en la recopilación de información que ha sido pertinente para poder generar procesos de mejora continua. Y es por esto que la mayoría de los laboratorios deben contar con un proceso de documentación. ¿A qué le podemos llamar documentación? Bueno, a hojas de seguridad, a bitácoras de uso de equipos, a boletas de solicitud de material o préstamo, a boletas de segregación de desechos, a boletas para la solicitud de reactivos o de materiales según las prácticas y demás. Entonces, todo este tipo de información nos ayuda posteriormente a mí y a mis compañeros a analizar de qué manera puede ser más rápido el proceso en donde a ustedes se les entregue un material o nosotros podamos hacer análisis de inventario para poder solicitar material que se ha venido perdiendo a través de que se quiebre material, o por consumo necesitamos generar inventarios o listados rápidos de material que se ha perdido o que se ha gastado. Entonces, todo este tipo de documentación es sumamente importante porque de esta manera nos permite también ver, por ejemplo, reactivos que son tal vez sumamente tóxicos, pero que podrían ser sustituidos por otros de manera que podamos linearnos a una química un poco más verde o más consciente sobre lo que estamos generando. Muy bien. Entonces, la documentación en laboratorio más o menos poseemos en el momento libros de actas, formularios de solicitud, bitácoras de equipos, registro de segregación, y manuales de equipos. Dentro de estos tenemos formularios de solicitud de reactivos, formularios de solicitud de material o equipos dentro del laboratorio, formularios para el uso o el registro de cada uno de los activos o equipos que utilizan. Tenemos bitácoras también o formularios para la segregación de desechos y de alguna manera también llevamos un listado del material que se ha quebrado, ya sea por parte de un estudiante o por parte del uso interno del laboratorio, así como los manuales de los equipos y algunas guías de uso rápido de estos. Muy bien. Dentro de estas guías, como os estoy mencionando, van a encontrar en las diferentes áreas del laboratorio unas cajitas de papel de cartón o de cartón duro, donde van a encontrar, preferiblemente, normalmente las hacemos de una hoja o de una página, pero estas guías de uso lo que tienen de información importante va a ser la siguiente. Primero, siempre deben visualizar la fecha de actualización de la misma o la versión de la misma, y posterior van a encontrar lo que se llama el nombre del equipo, la marca y el modelo. Además, la serie, el código interno institucional de la sede universitaria de Alajuela, llamado CIUA, y el número de activo que pertenece a la Universidad Nacional. De esta manera ustedes se van a asegurar que esta guía pertenece al equipo específico que están tratando de utilizar. Aparte de otros elementos, siempre vamos a tener un diagrama, tanto un dibujo gráfico del equipo que se posee en el laboratorio como un diagrama del panel de uso. Esos son elementos clásicos y específicos de estas guías, ¿okay? Vamos a tener siempre un párrafo introductorio que nos va a brindar algunos hechos o detalles específicos que debemos tener cuidado con el uso de estos equipos, y aparte vamos a tener una explicación lo más sencilla posible de cómo deben utilizar paso a paso para cada una de las funciones que desean tener, ¿okay? Entonces no olviden, siempre van a estar, no los tenemos para todos los equipos exactamente actualmente, pero sí para la mayoría de ellos. Así que siempre que vean estas cajitas y tengan dudas sobre un equipo, por favor no duden en
acercarse y leer de qué se trata y o en su defecto consultar con algunos de los técnicos para evitar el daño por mal uso de los equipos de laboratorio. Muy bien, por otra parte tenemos la parte de las mediciones de masa y en esta van a entrar normalmente todas las balanzas que poseemos en el laboratorio. Lo más importante con relación a esto es que las balanzas son de respuesta electrónica y eso significa que conforme a este diagrama que pueden ver, si hay una mala manipulación del mismo, va a haber una disociación de esta corriente eléctrica que lo que hace es medir el peso que se está generando sobre la balanza. Entonces, para evitar este tipo de errores o este tipo de daños sobre la balanza, siempre va a ser importante, primero, definir inicialmente que la balanza esté o que lo que usted vaya a pesar no sobrepase la capacidad máxima de cada balanza y cada balanza lo indica, ¿ok? Siempre que la balanza esté nivelada. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver normalmente en un nivel ocular que tiene externamente la balanza. Y segundo, siempre el encendido y el apagado de la balanza, ¿verdad? No vamos a pesar algo no vamos a poner algo sobre la balanza y la vamos a encender. Vamos a dejar que encienda, que procese y cuando ya esté lista nos va a indicar y vamos a pesar, ¿ok? Y también no se pesa material caliente sobre la balanza, sumamente importante. Muy bien, el laboratorio cuenta con cuatro tipos específicos de balanza. Tenemos en el primer diagrama la balanza analítica, ¿verdad? Que tiene este diseño y las balanzas granatarias. La balanza analítica que posee, el laboratorio va a tener 4 dígitos para su valor y no deben pesar más de 250 gramos, ¿ok? En el caso de las balanzas granatarias vamos a tener una con 2 dígitos posterior a la coma, con un dígito posterior a la coma y tenemos una tercera granataria que lo que hace es pesar volúmenes altamente grandes, o sea 15 kilos para abajo, más o menos de los 15 kilos a los 100 gramos, ¿ok? Después tenemos otras dos, una que pesa máximo a los 1200 gramos y las que comúnmente van a encontrar en sus mesas de trabajo pesan máximo 600 gramos. Entonces siempre es importante que se fijen cuál es la capacidad máxima de estos equipos, la nivelación. Algunas son electrónicas hoy día y son de batería, por ende debemos asegurarnos de que si empieza a darnos un error lo pongamos a cargar y de lo contrario las podemos utilizar sin ningún problema. Aspectos importantes, siempre las vamos a dejar limpias porque siempre vamos a intentar encontrarlas limpias, siempre debemos dejarlas apagadas y no debemos moverlas de la ubicación que se encuentran para evitar la desnivelación. Ok, factores importantes también alrededor de las balanzas, sumamente importantes. Bueno, existe el pesado por diferencia versus el pesado directo. Ya sabemos que el pesado directo es cuando ustedes encienden su balanza, simplemente esperan a que el valor de la balanza esté en 0, colocan la muestra y el valor que les indica será el valor pesado por directo. ¿Ok? Es decir, si ustedes ponen 10 gramos de una sustancia, esa será exactamente lo que se está pesando. Ahora, también podemos tener un valor de pesado por diferencia y eso significa que inicialmente pesamos un envase, nos llevamos este envase con el contenido que tenía, sacamos del envase la cantidad que necesitamos y posteriormente a eso volvemos a pesar. Entonces tenemos un peso inicial y un peso final, lo que nos va a permitir por diferencias, es decir, restando el inicial con el final, el valor real de lo que se pesó. ¿Por qué esto? Claro, porque en algunos factores importantes, como por ejemplo cuando llevamos un inventario muy estricto del consumo, como se desarrolla en el laboratorio, es necesario tener un dato exacto porque a veces cuando estamos haciendo un trasvase de producto puede ser que algunos miligramos o gramos se nos caigan o no entren a lo que estamos utilizando y tampoco queden dentro del envase original. Entonces esos pequeños errores al final a través del tiempo suman y es importante para algunos
para algunas informaciones que se llevan en algunos momentos. Muy bien. También con relación a las balanzas, las comprobaciones y las calibraciones son sumamente importantes. Normalmente hay que estar calibrando las balanzas, sobre todo las analíticas, cada cierto periodo de tiempo para asegurarnos la veracidad del dato que nos está dando, y por ende es sumamente importante pues no sobrecargarlas para no generar un error sobre las calibraciones, ¿ok? Y como antes mencioné, nunca pesar o poner un objeto pesado antes de que se enciendan. Las balanzas analíticas que posee el laboratorio llevan un proceso en el que ustedes deben encenderlas y darles un tiempo para que ellas empiecen a generar internamente un conjunto de datos y hasta una calibración interna antes de su uso. Así que si en algún momento deben utilizarlas, deben considerar siempre que deben encenderlas, darles aproximadamente unos 5 minutos y posterior a eso ya las pueden utilizar. Finalmente, la parte de la limpieza y el apagado de las balanzas es sumamente importante. Como ya les mencioné, lo que encontramos limpio siempre lo vamos a dejar limpio, así que no hay excusa para encontrar balanzas con algunos derrames, ya sean sólidos o líquidos, y tampoco hay excusa para encontrar una balanza encendida. Así que lo que usted enciende para usar también lo apaga, ¿ok? Lo desconecta y lo vuelve a poner en la misma posición donde lo encontró. Muy bien, ahora vamos a ver la parte de mediciones de volúmenes. Cuando hacemos preparaciones de disoluciones podemos tener dos tipos. Una preparación que es aproximada y una preparación que es estandarizada, ¿ok? Dentro de las aproximadas vamos a tener preparaciones de reactivos o de volúmenes de referencia, o sea, cuando las cosas no tienen que ser exactas. Es decir, por ejemplo, vamos a preparar un etanol al 70%. Si este etanol no lo necesitamos para algo sumamente analítico, entonces la preparación va a ser completamente aproximada. Y eso nos va a permitir entonces no ser tan exactos y poder utilizar un tipo de material para medir específico. Ahora, cuando las mediciones son estandarizadas, vamos a tener, por ejemplo, patrones de referencia, concentraciones exactas, y volúmenes de aforo. Y para esto tenemos también que contemplar la incertidumbre del instrumento con el que estamos desarrollando la medición. ¿Okay? Entonces son precisamente para aquellas mediciones que son muy precisas porque el dato lo necesitamos sumamente exacto. Muy bien, entonces para eso vamos a tener dos tipos, ¿ok? Vamos a tener volúmenes para hacer mediciones de volumen en probeta, va a ser para las preparaciones que son aproximadas, ¿ok? Para preparaciones aproximadas. Y en el caso de las buretas y de las pipetas aforadas o graduadas, las vamos a tener para volúmenes estandarizados, que son sumamente precisos, ¿ok? Ahora bien, no vamos a medir volúmenes aproximados, por ejemplo, en matraces como Erlenmeyer y Vickers. ¿Por qué? Porque estos son solo para contención de volúmenes. No nos están dando una idea de la cantidad que podemos llegar a contener, pero no es preciso, ¿ok? Ahora, si queremos un recipiente de contención que es más estándar o que es más preciso, vamos a utilizar los balones aforados. Ahora le doy el pase a mi compañera Nancy. Buenas, estimados estudiantes. Mi nombre es Nancy Salazar Araya. Yo soy la encargada del laboratorio de química general. Como lo indicaron mis compañeros anteriormente, también soy parte del equipo de la DOQUI y estamos aquí trabajando en conjunto siempre para el bienestar de los estudiantes. Ok, continuando con la presentación donde quedamos con mi compañera Mariela, vamos a continuar con la manipulación de reactivos químicos, específicamente lo que es la verificación de la información. Esto es muy importante porque cuando estemos en el laboratorio ustedes van a manipular muchos reactivos. Ahora la pregunta es, ¿cómo los debemos de manipular? ¿Cuál es la forma correcta de manipularlos? Bueno, para obtener la respuesta a esto, tenemos varias herramientas en las que podemos ir y consultar. En primer lugar, tenemos la herramienta de las hojas de seguridad. Esta herramienta es muy importante
ya que es la que nos va a permitir obtener la información para hacer el cuadro de constantes, el cual se debe de llenar en la libreta del laboratorio. Ahora, ¿qué información va ahí? ¿Qué información nos da estas hojas de seguridad? Bueno, las hojas de seguridad nos van a dar la información básica del reactivo que estemos utilizando como nombre, la fórmula molecular, la concentración, su peso molecular, su densidad, que es una información básica. Aparte de eso nos va a dar el número de CAS, el cual viene siendo como el número de cédula que identifica a cada reactivo específicamente. También nos va a dar información sobre los peligros, sobre los cuidados que debemos de tener con este reactivo, sobre las frases de seguridad y salud y muy importante los pictogramas. Ahora, toda esta información nos va a ayudar para saber cómo debemos de trabajar con los reactivos. Por ejemplo, si un reactivo trae símbolo en pictograma de inflamable, sabemos entonces que este reactivo es inflamable. Por lo tanto, cuando estemos trabajando en el laboratorio, tenemos que tener cuidado al trabajar y no acercarlo a una fuente de calor o de fuego, por ejemplo, el quemador Bohr, sino trabajarlo muy cerca del calentador. También en el caso de reactivos que necesiten equipo especial, por ejemplo, van a haber reactivos que producen muchos vapores. Esos reactivos tenemos que usarlos dentro de un equipo externo que viene siendo la capilla de extracción. Igual esa información me la va a indicar lo que son las hojas de seguridad. Ahora, estas hojas de seguridad, como mencioné anteriormente, lo ideal es que las revisemos en la casa mientras nos preparamos para el laboratorio. Obviamente antes de ir al laboratorio las revisamos, llenamos nuestra libreta de trabajo y previamente ya conocemos la información que requerimos. Sin embargo, al llegar al laboratorio vamos a obtener otra fuente de información y esta va a ser las etiquetas. En el caso de las etiquetas, cada reactivo que ustedes van a utilizar va a tener su etiqueta respectiva. Esta etiqueta nos va a dar información como el laboratorio al que pertenece el reactivo, si es de uso común o de algún uso específico, el nombre del reactivo, su fórmula, la palabra de advertencia, en este caso, por ejemplo, viene siendo la palabra peligro porque estamos hablando de sodio metálico, y la frase de seguridad. En este caso dice que tenemos que tener cuidado con el contacto con el agua, porque es en el contacto con el agua, porque es gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente, provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Además, trae los pictogramas de inflamación, en este caso trae el pictograma de guantes. En el caso de los laboratorios de la sede, siempre recomendamos utilizar guantes en por su seguridad. Además, viene el pictograma de incendio explosivo. Esto significa que este reactivo va a reaccionar violentamente produciendo una llama de forma explosiva. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado al manejarlo, específicamente con el contacto del agua. Básicamente, esta etiqueta va a resumir un poquito la información que tenemos en la hoja de seguridad. También, para la manipulación de los reactivos químicos vamos a contar con equipo externo. En este caso, el equipo básico que ustedes necesitan desde antes de ingresar al laboratorio, que es la gabacha, los guantes, los lentes de seguridad. Aparte de ello, la capilla de extracción de gases. Este equipo nos va a permitir trabajar tranquilamente dentro de él con un reactivo que produce muchos vapores. Este equipo va a extraer esos gases, por lo tanto va a evitar que nosotros respiremos esos gases y nos pueda hacer daño. También hay otro equipo, pero ya esos equipos de protección personal, como son las mascarillas
con filtros para ciertos gases específicos, pero esas mascarillas son más que todo utilizadas por los técnicos y en el caso de los estudiantes, el equipo con el que van a contar va a ser las capillas de extracción. También otro de los cuidados que se deben de tener cuando estamos trabajando con los reactivos químicos es la manipulación de estos. Ahora, tenemos que evitar en la mayor medida lo que es la contaminación cruzada y el desperdicio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando ustedes lleguen al laboratorio, cada mesa de trabajo va a tener un kit de reactivos, es decir, esos reactivos que están en esa mesa los va a tener que utilizar cada estudiante que se sienta en esa mesa. Entonces, si en una mesa hay espacio para 3 estudiantes o para 2 estudiantes, eso quiere decir que los reactivos que están en esa mesa tienen que usarlos los 3 estudiantes o los 2 estudiantes, según sea el caso del tamaño de la mesa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manipularlos. ¿Por qué? Resulta ser que si yo estaba usando una espátula para el reactivo A, para tomar lo que necesitaba del reactivo A, pero esa misma espátula la usé para sacar lo que necesitaba del recipiente del reactivo B, estoy cometiendo una contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque puede ser que en la espátula quedaran residuos del reactivo A y a la hora de ingresar esa espátula en el reactivo B, estoy mezclando esos residuos de la sustancia A con la sustancia B. ¿Y cuál es el problema? Bueno, unas pequeñas cantidades de esa mezcla puede hacer que la práctica, el experimento, no les dé el resultado que se espera primero. Entonces, tal vez mis resultados estén buenos, pero el resultado de los otros 2 compañeros que usaron el reactivo ya contaminado no van a ser los esperados, van a tener resultados malos y por lo tanto va a afectar su práctica. Por eso, cada quien tiene que tener cuidado a la hora de manipular los reactivos y siempre pensar en que yo no soy el único que los va a utilizar, mis otros compañeros también lo van a necesitar. Por lo tanto, tenemos que tomar ciertas medidas, como usar siempre una espátula limpia y seca para cada reactivo con el cual voy a trabajar. En el caso de que sean sustancias líquidas, es mejor trasvasarlas en un beaker limpio. Entonces, yo voy a tener en mi gaveta un par de beakers, los cuales puedo utilizar para trasvasar el recipiente madre, por decirlo así, el recipiente base que me están dando, trasvaso la cantidad que voy a requerir dentro del beaker y con eso voy a trabajar. De esta forma no voy a contaminar la sustancia madre para que mis compañeros no vayan a tener ningún problema al realizar su práctica. En caso de generarse una contaminación y resulta ser que no me di cuenta que el beaker estaba sucio, o por ejemplo yo coloqué mi beaker limpio mientras que pico la sustancia, no sé qué pasó y a la hora de la llegada el beaker estaba sucio y donde coloqué la sustancia que era el color adentro del beaker se tornó color azul porque había algo adentro que hizo que reaccionara. Si llegan a suceder algo así, se lo tenemos que comunicar a la persona encargada del laboratorio. En este caso sea Fabio, sea Mariela, sea yo, igualmente si está el profesor, indicarle al profesor para poder proceder a hacer el cambio del reactivo y que ustedes no pierdan la oportunidad de hacer su experimento. Sin embargo, tenemos que tomar todas las medidas necesarias porque recuerden que todos los reactivos que usemos en el laboratorio se van a convertir en desechos. Todos esos desechos son peligrosos y contaminantes en el medio ambiente, entonces tenemos que tratar de usar solamente lo necesario. Ahora bien, si a alguien le pasó por un error humano, se equivocó del recipiente y echó a perder el reactivo o algo sucedió como ese tipo, y todos somos humanos, nos podemos equivocar, tampoco es que ya con eso perdieron la práctica, ¿no? Ustedes solamente van y
con la persona encargada de que tuviera un accidente y que necesita que por favor, si es posible, que le dé más activo para poder continuar con su práctica. Pero la idea es siempre prevenir que esto suceda y de tratar de no desperdiciar reactivos, de usar únicamente lo justo y lo necesario. También, para prevenir estos pequeños incidentes de contaminación de los reactivos o incidentes como derrames, lo ideal es siempre tener el área de trabajo limpia y ordenada, de tal forma que no vaya a ser que por el desorden, sin querer, boté el beaker que tenía la sustancia con la que estaba trabajando y hice un derrame. O igual, tenía varios beakers sucios colocados en la mesa de trabajo y a la hora de trasvasar la sustancia que iba a utilizar me equivoqué y en lugar de ponerla en el beaker limpio la coloqué en el beaker sucio y ya desperdicié el reactivo y ya tengo que volver a comenzar todo de nuevo. Entonces, para prevenir todas esas cosas, siempre tratemos de mantener una área de trabajo ordenada. Por ejemplo, yo sé que a mi lado derecho voy a colocar todas las sustancias, todos los equipos que voy a utilizar y que está limpio. Y a mi lado izquierdo voy a colocar lo que ya utilicé, lo que está sucio y lo que tengo que ir a lavar. Para que de esta forma no cometer errores en mezclar los recipientes sucios con los limpios y luego, lo más importante, dañar nuestro experimento, ¿verdad? Que al fin y al cabo la idea de estar en el laboratorio es realizar el experimento y obtener resultados. Al finalizar el uso del reactivo, siempre se debe de limpiar el recipiente y el área donde éste se encuentra. También, en caso de que ocurra un derrame, siempre que se te derrame algún reactivo, debes de consultarle al docente o a la persona encargada del laboratorio para que tomen las medidas necesarias. Dependiendo del reactivo químico, a veces la limpieza de los derrames es diferente, va a variar entre un tipo de reactivo y otro. Entonces, por eso siempre es importante consultarle al encargado del laboratorio y al docente. Ahora bien, en caso de que ocurra una emergencia, en los laboratorios tenemos equipos básicos para atención de emergencia. Es importante que ustedes, como usuarios del laboratorio, identifiquen dónde están ubicados estos equipos de emergencia. Siempre recuerden que si hay una emergencia tenemos que mantener la calma, inmediatamente avisarle a la persona encargada del laboratorio, o sea el profesor o sea el encargado del laboratorio, y colaborar con las indicaciones que éste nos dé. A veces es necesario desalojar el área donde ocurrió la emergencia o a veces puede ser que te soliciten ayuda, entonces tenemos que colaborar, pero siempre manteniendo la calma para que la atención de la emergencia se dé de una forma efectiva. Ahora bien, ¿qué tipo de equipo de emergencia contamos en los laboratorios? Bueno, contamos con botiquines de atención de emergencia. Estos botiquines son muy básicos, tienen así como lo estrictamente necesario y permitido, que podría ser alcohol, algodón, gasas y cosas muy básicas. También contamos con la ducha y el lavaojos en el caso de que el derrame no se diera en la mesa de trabajo, sino que sin querer un compañero chocó con nosotros y me tiré el reactivo encima. Inmediatamente tengo que ir a la ducha y bañarme, lavarme obviamente con la
ropa puesta, ir a la ducha inmediatamente, activarla y dejar el agua correr para que ésta elimine todo lo que pueda del reactivo que nos cayó encima. La ducha lavaojos, en el caso de que nos entrara alguna sustancia en los ojos, podemos ir igual a la ducha, activarla, que el agua entre a nuestros ojos y nos ayude a lavarlo para eliminar los residuos de la sustancia que nos puede haber caído. También contamos con 3 mantas ignífugas en el laboratorio. Estas mantas son para que en caso de incendio nos cubramos con ella y nos proteja a la hora de salir. También contamos con extintores. De estos contamos con 5 extintores. En el caso específico de los extintores, tenemos que tener claro que existen diferentes tipos de extintores para atender diferentes tipos de fuegos. Dentro de ellos tenemos el extintor tipo A, el cual se refiere a agua pulverizada. Sirve contra incendios de sustancias de sólidos combustibles, Sirve contra combustibles sólidos específicamente. Por ejemplo, papel, el basurero de la papelera que tenemos de incendio, usamos ese tipo de extintor. También tenemos el extintor tipo ABC. Este extintor es un polvo químico universal, posee fosfato monoamónico al 75% y otras sales pulverizadas. Sirve contra sólidos combustibles, también contra que es tipo A, líquidos y gases combustibles, que vendría siendo tipo B, y los equipos eléctricos energizados, que es de tipo C. También se cuenta con extintores tipo B. Este tipo de extintores es un polvo químico también, pero es un polvo químico seco. Este sirve contra los líquidos y gases combustibles y equipos eléctricos energizados. Y por último tenemos el tipo D. Es un polvo químico también, pero posee un polvo a base de urato de sodio. Sirve contra metales combustibles que incluyen litio, sodio, aleaciones de sodio, potasio, magnesio y compuestos metálicos. Por lo tanto, igual, si ocurre un inicio de incendio en el laboratorio, siempre es importante indicarle a la persona encargada que esté más cerca de uno, ya sea el profesor o el asistente, porque dependiendo del tipo de incendio, se debe utilizar un extintor específico. No es que veo un fuego y agarre el primer extintor que se me ocurra. No, porque si hacemos eso podemos provocar que el incendio se agrave y se haga más grande la emergencia. Por ello tenemos que siempre recordar que dentro del laboratorio van a haber personas a cargo. En primer lugar tenemos al profesor y después tenemos al encargado del laboratorio y posiblemente en algunos casos a los asistentes. Respecto a los derrames, siempre cuando hay un derrame tenemos que proceder a hacer una contención de este derrame, es decir, contenerlo de tal forma para evitar que el derrame llegue a fuentes de agua. Para ello existen tipos diferentes de materiales, como son los materiales absorbentes, que hay para diferentes clases, ya sea para sustancias que son solventes, para bases o para ácidos, dependiendo de la especialidad o del tipo de sustancia que tiene capacidad de absorber ese material, va a cambiar el color del mismo. También existen kits de derrame de mercurio. Estos kits de derrame son específicamente para las sustancias que contengan mercurio. Solo para ese tipo de sustancias se utiliza ese kit, es muy específico.
Y también hay toallas y esponjas absorbentes líquidos que vamos a utilizar. También hay sólidos que vienen siendo como un polvos o arenas absorbentes y de igual forma son específicas para unas sustancias. Por ejemplo, en la imagen tenemos esta que es específica para ácidos y esta que es específica para sustancias cáusticas. Entonces, de igual forma, si hay un derrame, le consultamos a la persona encargada para que nos dé el equipo o para que esa persona se encargue específicamente de atender ese derrame. Como les mencioné anteriormente, hay derrames que nosotros podemos contenerlos, pero también existe derrames de ciertas sustancias sumamente peligrosas que se debe de llamar a una empresa especializada para que venga y se encargue de atender ese derrame. Pueden haber también derrames que se atiendan fácilmente, se limpian ya sin necesidad de evacuar el laboratorio, pero pueden haber derrames de sustancias en las cuales sea necesario evacuar el laboratorio para dos cosas: prevenir que se agrave el incidente y se convierta en una emergencia, y también para evitar que los mismos usuarios hagan que el derrame se vuelva más grande, transportando residuos de la sustancia en los zapatos, por ejemplo.
Nada más, no quiero perder oportunidad que tengo su atención para invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Instagram. Entonces, como les decía, está nuestro Instagram, donde generalmente estamos publicando información valiosa para ustedes. En este caso, nuestro usuario es ladoc_ciua, y entonces esto puede hacer que nos sigan. Para llegar a estos enlaces que he ido describiendo, hace falta con visitar nuestra biografía, y entonces acá van a ver que ustedes pueden acceder a este documento que hemos denominado enlaces unificados. Además pueden ver, por ejemplo, nuestro video y ver alguna otra información importante de nuestro laboratorio. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Les damos la cordial bienvenida y los esperamos gustosamente. Hasta luego.